Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Vientos de cambios políticos en Baja California. Rumbo a las urnas 2019. Si bien es cierto que las elecciones del año pasado dejaron lecciones de todo tipo, también lo es el hecho que este 2019 se jugarán en nuestro estado la continuidad del panismo, que gobernó durante 3 décadas ininterrumpidas, la pasiva contemplación inerte del otro partido grande de México y la ola arrasadora que significó Morena en todo el país, cobijados con la imagen del que hoy es el presidente de todos los mexicanos. En Baja California, este año estamos viviendo la antesala de lo que pudieran ser las elecciones del cambio. Sin embargo, múltiples factores intervendrán para que la disputa se vuelva más atractiva y la gente salga a votar en masa. En nuestro programa de esta noche, 2 expertos analistas de la política nos expondrán sus puntos de vista sobre este apasionante tema de interés general. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy es, aparte de interés general, es un tema candente, un tema que está muy en boga en estos días y en estos meses irá subiendo la temperatura de este tema, así que les doy la bienvenida y por supuesto la bienvenida a mi compañera Carla, que tendrá el gusto de presentar a nuestros invitados de lujo. Carlita, así es. Muchísimas gracias, buenas noches y como bien lo dijiste ya, pues tenemos grandes invitados y sobre todo un tema que nos preocupa a todo el estado aquí en Baja California, puesto que ya en junio pues tenemos obviamente las elecciones, que es no solamente para gobernador, sino también para los presidentes municipales y también para las distintas diputaciones, y por eso es que tenemos grandes invitados. Le damos la bienvenida a Benedicto Ruiz Vargas y también a Víctor Espinosa Valle. Bienvenidos ambos y pues vamos a escuchar un poquito acerca de su trayectoria. Benedicto Ruiz Vargas cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Cultura, Política y Relaciones de Poder. También cuenta con una maestría en Economía y Política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se especializa en el análisis político y procesos electorales. También ha sido académico en diversas instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Iberoamericana Plantel Tijuana. También escribe para Periódico Frontera de Tijuana y La Crónica de Mexicali para su columna Mar de Fondo. También nos acompaña Víctor Alejandro Espinosa Valle, doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Su libro más reciente se titula La alternancia interrumpida, 2 décadas de elecciones en Baja California. Además, es articulista semanal de Frontera y La Crónica de Baja California. También es articulista mensual del boletín Datamex de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Ya estamos de regreso con nuestros 2 invitados especiales. Bueno, les reitero el agradecimiento de Carla y vamos a arrancar este tema que ya lo platicamos recién fuera de micrófono, que se está poniendo muy interesante. Y la pregunta es básica, pero ¿están dadas las condiciones ahora más que nunca para que sean unas elecciones distintas o para que haya un cambio de partido en nuestro estado? Bueno, lo distinto tiene que ver con la aparición de un tercer partido político en Baja California con todas las posibilidades de ganar, como es Morena, un partido nuevo que en las pasadas elecciones recientes federales, no solo, como sabemos, triunfó ampliamente el candidato presidencial, sino también la mayoría de los candidatos en todo el país, y en Baja California los 8 distritos federales y las senadurías de mayoría fueron ganadas por Morena. Claro. Este es un antecedente pues inmediato que nos debe llevar a pensar
en esta posibilidad. Además, es la primera ocasión en la historia de Baja California que un tercer partido, no PRI ni PAN, Claro. tiene esa posibilidad. Históricamente habíamos sido una entidad bipartidista. Totalmente. Claro. Entre aproximadamente el 94-95%, bueno, digamos 90% de los votos se repartían siempre PRI-PAN. Estos partidos, una tercera opción, alguna vez el PRD, alguna vez otro partido tuvo alguna votación, incluso un partido distinto en elecciones federales tuvo altas votaciones. Recordemos 1988, Claro. el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, o el mismo Andrés Manuel López Obrador 2006 y 2012, que obtuvo buenas, altas votaciones, pero no primero ni segundo lugar. Pero ahora el fenómeno es totalmente nuevo, ¿no? Y entonces sí existen esas posibilidades de una votación histórica en el sentido de que no sería triunfador PRI o PAN. Benedicto, a mí me sorprendió lo que acaba de decir Víctor ahora, cuando dice, bueno, en todo el país el cambio, pero me sorprendió particularmente Baja California. Sí. Como que yo Baja California lo tenía, como que se cosía aparte, ¿no? Sí. No, eso para mí fue la mayor sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo pienso que estamos viviendo fenómenos inéditos en Baja California, ¿no? El primero quizá fue en el 88, cuando gana Cuauhtémoc como candidato presidencial y al año siguiente gana el PAN. Ese fue un fenómeno, por ejemplo, que nos quebró la cabeza a nosotros, a varios, porque es como un viraje radical lo que sucedió y una votación con símbolos diferentes, ¿no? Una votación por Cuauhtémoc de izquierda y al año siguiente por la derecha, que fuera el PAN, representada por Rufo, ¿no? Yo creo que hoy estamos asistiendo a algo parecido, pero con otros partidos, con otros actores políticos, ¿no? Y yo pienso que este cambio, lo interesante de esta elección es que por primera vez en 30 años el PAN está a punto de perder el poder. Los gobiernos, yo creo que todos los va a perder. Claro. Porque se generó una inercia, yo creo que el electorado en Baja California está leyendo de otra manera los procesos, va a haber una continuidad del voto de López Obrador por los candidatos de Morena, aunque puede haber algunos problemas en algunos municipios probablemente. Morena está teniendo problemas para armar su propuesta política local, pero yo creo que esta inercia que se generó va a significar un cambio, va a simbrar el proceso político en Baja California. Podemos discutir si eso va a mejorar o no va a mejorar, claro, porque en el balance de 30 años del PAN es lamentable. Aquella expectativa que tuvimos nosotros en 89 de que iba a haber un cambio profundo en todos los ámbitos, pues realmente no lo ha habido, ¿no? Entonces, hoy otra vez estamos como con esa hambre, los electores, la sociedad de Baja California, pensando que ahora sí podemos avanzar en un proceso más significativo que aquellos años, ¿no? Pero no arrancó bien el PAN, no fueron, yo recuerdo, pues ya estaba aquí, los primeros años del PAN arrancó se veía bien. Un cambio. Sí, yo también pienso que, yo creo que hasta la mitad, después de Rufo con Terán, yo establezco con Terán, cuando muere Terán se da un proceso diferente en el PAN, llega un panismo distinto, con otro enfoque, se empieza a abandonar el partido, empiezan a sustituir muchos planteamientos que tenían, como por ejemplo el de la eficacia en los gobiernos, la honestidad, que eran las banderas clave del panismo, ¿no? Claro. Y empiezan como a debilitarse, a abandonarse, el PAN engolosinado con el poder empieza a formarse grupos, empieza a generar contradicciones, y yo creo que eso se expresó en malas administraciones del panismo. Entonces, ya esta última, a mí me parece, por ejemplo, el gobierno de Kiko Vega, es una expresión muy clara de este deterioro del panismo, en términos de principios, de políticas públicas, de eficacia del gobierno. Yo creo que se perdieron, se extraviaron, desde mi punto de vista, como partido político en Baja California, ¿no? Yo creo que algo que sucedió es una cuestión de fondo. Finalmente, PRI y PAN no difieren mucho en el diagnóstico de los problemas. Es decir, el diagnóstico es y lo que prometía el PAN,
con administración honesta se resuelven los problemas, ¿no? El problema es que no ha habido gobernantes honestos y entonces tenemos esos problemas. Pero no había un diagnóstico, digamos, de un cambio radical en ciertas... A lo mejor, por ejemplo, el tema de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, planteaba, yo me acuerdo mucho de Ernesto Rufo Appel, que planteaba romper con el corporativismo, esta relación de subordinación de las organizaciones, ¿no? Pero finalmente, ¿qué hacen? Se dan cuenta de que no podían gobernar vis a vis con los ciudadanos, incluso empezaron impulsando estos miércoles ciudadanos y todo esto. A la tercera se dieron cuenta que era imposible resolver los problemas de cada uno de los ciudadanos así. Y entonces lo que hacen es, para darle vuelta a las organizaciones corporativas priistas, crear sus propias organizaciones. Es decir, reprodujeron el estilo de gobernar del PRI y al final cayeron en lo mismo. O sea, no hay, uno a veces se pregunta, ¿cuál es la diferencia de los gobiernos del PRI y del PAN? Es muy difícil, o sea, busca uno el discurso, este nuevo corporativismo, incluso el ejercicio lo puede uno hacer a nivel federal. ¿Cuáles fueron las diferencias del gobierno de Calderón y de Fox respecto a los otros gobiernos priistas? Y es muy difícil porque no representa un proyecto distinto radicalmente, estructuralmente. Por eso, esto sí puede ser novedad, porque lo que hay atrás del proyecto encabezado por López Obrador es algo distinto, ¿no? Y vamos a ver si funciona. Y lo interesante es que el desgaste después de 6 gobernadores panistas, 6 porque murió don Héctor Terán justo a la mitad de su sexenio, ¿no? Entonces se da 6 gobernadores. Es la única entidad con un gobierno que primero tuvo una alternancia y luego se interrumpió. Es el gobierno más longevo. Nos va a ganar luego Guanajuato, porque como ahora ganó Guanajuato, y ellos empezaron en el 92. Pero digamos, son estas dos entidades, pero uno ve los datos de las encuestas, por ejemplo, y la evaluación de los gobernadores, lo que decía Benedicto, Kiko Vega está en penúltimo lugar nacional, ¿no? El 72% de los bajacalifornianos desaprueban la administración. Entonces, con esos datos es muy difícil que el PAN lograra refrendar su gobierno, y lo vemos claramente en cuál indicador, que no había candidatos, no había precandidatos. El único que quiso Óscar Vega Marín, y fue el único que se quedó, o sea, ni siquiera hay un candidato del grupo político del gobernador, porque Óscar Vega es del grupo de Calderón. Dio una impresión bastante desagradable esa, porque a dar cuenta que nadie quería. Ni me miren porque y entonces el grupo que regresa es el grupo de Calderón, de José Guadalupe Osuna Millán, todos ellos. Óscar Vega era el que presidía o preside la organización civil de Margarita Zavala, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que este problema para el grupo del gobernador, nunca lo habíamos visto, que un gobernador desistiera, digamos, de la candidatura más importante para una entidad que es la gubernatura. Entonces, sí nos habla de un problema fuerte estructural del PAN y del PRI, porque el PRI después de la elección federal y el PRD, o sea, los 3 grandes partidos llegan en una situación de crisis terrible. Yo terrible. Cuando escribí la introducción no sabía si poner inerte o inerme, pero dije las dos aplican, ¿no? Las dos. ¿Verdad? Entonces, sí, terrible, lo del PRI es terrible cómo se ha ido, cómo ha ido decayendo su imagen. Yo creo que hay una coyuntura favorable, ¿no? O sea, y el PAN, el PRI, el PRD y los demás partidos entraron en crisis profunda, no se van a poder recuperar a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Es lo que estamos observando, ¿no? Y el gobierno actual de Kiko Vega, por ejemplo, es incapaz de poder entender. Yo veo a los panistas que no están haciendo lecturas correctas, por ejemplo, ¿no? El discurso es igual, no hay una rectificación, por ejemplo, de las políticas, no se atreven a reconocer los errores, y eso nuevamente el electorado lo va a cobrar en las urnas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas nuevas que están sucediendo, pero yo creo que expresan este voto de hartazgo que hubo en 2018 y que va a arrasar con todos los partidos tradicionales.
Fíjate que la pregunta siguiente era esa, ¿qué diferencia ven entre las elecciones 2018, además que aquellas eran nacionales y estas son locales, y estas que vienen? ¿Qué diferencia ven? Muy semejante en términos de la percepción de la ciudadanía, ¿no? Una corrupción galopante, ¿no? Un hartazgo de la población. Y luego se añade pues el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Ese yo creo que es un fenómeno. Digo, no podríamos explicar el triunfo de Morena sin el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no existiría Morena como tal. Y para la mala suerte del PAN, PRI, PRD, la de Baja California es la primera elección que siempre le toca al gobierno entrante, a nivel nacional, ¿no? La de Baja California, ¿no? Claro. Y siempre hay la expectativa, no sé si recuerdan otras. Sí, claro. Cuando llega el nuevo presidente, ¿quién va a ganar del partido afín? Sí. Y a veces no ganan por divisiones internas. Recordemos 2003, el PRI, desde mi punto de vista, pierde la elección por una profunda división entre los dos grupos, claro, que siguen existiendo, uno más fuerte que el otro, ¿no? Pero que explica esa derrota del PRI y el triunfo del PAN, ¿no? Entonces, yo creo que, para desgracia de estos tres partidos grandes, la ola, digamos, morenista, López Obradorista, todavía está arriba. Está fresca todavía. No hay un desgaste como pudiera haber si fuera la elección dentro de un año. Porque todo gobierno se desgasta, es normal. Claro. Sin embargo, en el caso de López Obrador, llegar con el 80% de la aprobación es muchísimo. Es muy difícil luchar contra eso y tan rápido. Entonces sí es muy difícil para los partidos opositores en este momento a Morena. Entonces el panorama, para Morena ahorita actualmente es muy positivo y con mucha ventaja aquí en Baja California. Mi percepción es esa. Uno veía las encuestas, independientemente quiénes eran los candidatos, es el partido. barre. Sí, barre. El problema ahora... Vamos a ver ahora esto que podemos relatar de lo que ha sucedido en estos días y que le puede golpear, por ejemplo, en Tijuana. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo ¿Está blindado Morena a tal grado que no le puede hacer, nada le puede hacer malo? Yo pienso que hay el escenario profundamente favorable a Morena, ¿no? Por el triunfo de López Obrador y tiene un efecto positivo en Baja California. Pero aquí va a haber una dinámica local, concreta, y está habiendo problemas en Morena en la selección de sus candidatos, por ejemplo, ¿no? Ya ahí yo creo que cometió un error porque no es transparente el método que utilizó, el de la encuesta, por ejemplo, y eso yo creo que va a tener repercusiones porque de ahí surgieron liderazgos, algunos más fuertes, otros menos, pero hay liderazgos que se están rompiendo con el grupo hegemónico de Jaime Bonilla, por ejemplo, ¿no? que está encabezando a Morena aquí. Yo creo que eso, si se fractura Morena, entonces sí va a tener consecuencias en algunos lugares específicos como Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Porque yo creo que aquí Morena tiene un rival muy fuerte que es Leizaola. Y Leizaola ya tiene tiempo trabajando. Si una fractura en Morena le va a favorecer a Leizaola, ¿no? O sea, es el enemigo. Es el enemigo, yo creo. Pero ahora, la pregunta es... Leizaola no se mostró muy monotemático. Sí, bueno. Él es monotemático, ¿no? Es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Por qué seguridad? Porque no he visto yo, por lo menos en lo que he leído, de otras aptitudes u otras cosas que puedan decir, bueno, la seguridad es uno de los problemas, pero también Baja California tiene un montón de problemas. Entonces, exacto, ¿cuáles son y lo siento un poco en ese sentido. Ahora, lo que dice Benedicto es cierto, es decir, si hay una ruptura interna eso puede perjudicarte, puede erosionar de alguna manera la imagen del partido. Esta es la primera elección, están innovando, están cometiendo muchos errores. Yo creo que no lo discutieron a profundidad al entrar al proceso electoral. En algo muy importante, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de los gobiernos a nivel local? ¿Cómo va a gobernar Morena, un municipio, un estado? Ahorita sabemos cómo está gobernando el país a través de López Obrador, pero ¿cómo va a bajar ese discurso hacia las localidades? Y para eso necesitas tener ciertos perfiles.
cierta gente que corresponda a lo que está planteando López Obrador. Yo, por ejemplo, veo que la persona que quedó aquí en Tijuana no corresponde, no le veo una identidad con Morena, con el pensamiento. Una cosa es que salgan muchos que digan que son López Obradoristas, y otra cosa realmente es que estén entendiendo el sentido del cambio que está proponiendo López Obrador. Sí, toda una filosofía. Toda una filosofía, ¿no? Claro. Y que se traduce en políticas concretas, ¿no? De cómo recoger la basura, cómo cobrar los impuestos, cómo gobernar. Y entonces yo creo que ahí van a prisa, no están trabajando sistemáticamente, no hay elaboración política desde mi punto de vista en el núcleo que está dirigiendo Morena aquí, y eso les va a traer problemas. Por ejemplo, fíjate, una cosa que no resuelven es, la gente no se identifica con personas que vengan del PRI, de viejos priistas. Aunque López Obrador invitó a muchos priistas a su gobierno durante la campaña, pero después se ven como una introducción muy... ¿A fuerza? A fuerza, ¿no? Claro. De aquí, estos que están entrando, estos priistas que se quieren montar en la ola de Morena, la base social de Morena yo creo que está rechazando a esta gente. Y me parece muy justo porque piensan que eso no va a producir un cambio, ¿no? Entonces, hay cosas como, esas variables como que no están resueltas plenamente, y que yo creo que vamos a irlo viendo a lo largo de la campaña, ¿no? Yo creo que lo que pasa, hay un problema estructural ahí porque es un partido muy nuevo. Muy joven, ¿no? No se ha institucionalizado, ¿no? Las reglas no están claras. Entonces cualquiera entra, cualquiera puede ser candidato de la noche a la mañana sin trayectoria, sin nada de esto, ¿no? No hay, pues es una muy baja institucionalización. Entonces está acusando este tipo de problemas. Ahora, todos los partidos tienen un momento muy delicado y depende de cómo lo resuelvan para tener o no posibilidades de ganar una elección, que es la designación de candidatos. Es clave, ¿no? es clave eso. El PAN sale bien porque es candidato de unidad. Dicen, nosotros estamos tan unidos que no tenemos precandidatos y todos es un solo precandidato. El PRI no está saliendo bien tampoco. El PRI tenía parece, la oportunidad, ¿no?, de escoger bien y ver lo que hizo, ¿no? Entonces, hay ahorita problemas en el PRI, porque es un partido con más disciplina, si tú quieres, ¿no? Pero que yo he escuchado comentarios muy fuertes de que no están de acuerdo en cómo se resolvió el tema de la elección, ¿no? Por ejemplo, en la candidatura, todo el mundo pensaba que iba a ser Nancy Sánchez Arredondo, la candidata. Y a última hora no. Y de última e incluso se menciona hoy en los medios que a lo mejor Enrique Acosta Fregoso renuncia y entra otro de rebote. Entonces eso sería terrible para las escasísimas probabilidades del El PRI, proceso, ¿no?, interno del PRI, refleja eso, ¿no? Un partido perdido, sin rumbo, desestructurado, en crisis totalmente, y con un proceso de migración, Víctor, de gente que quiere ir a Morena, ¿no? Claro. Porque no ve futuro en el PRI. El PRI realmente está en peligro de perder el registro en esta elección. Y ellos obviamente no tienen capacidad de responder porque está todo roto por dentro el PRI. Entonces muchos cambios no tienen coherencia en el planteamiento, ¿no? Y a mi juicio refleja eso, que está totalmente en crisis. Y el PRD ni siquiera tiene candidato los demás a gobernador, están ¿no? peor, ¿no? Los Peor. más chiquitos. Le están ofreciendo a Jaime Martínez Veloz la gubernatura, ¿no? Pero Leizaola, que es el candidato a la alcaldía, dice, yo no voy si va... Que eso puede significar un cambio. Jaime, ¿no? Porque somos enemigos. Entonces, y Morena, yo creo que concuerdo con Benedicto, por esa, digamos, por ser un partido tan nuevo, no tiene bien afinados sus estrategias, y entonces el método de las encuestas para mí les está fallando, y falló en el DF, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, sí ya ha fallado, sí ha demostrado, porque no hay transparencia. Claro. Porque uno se pregunta, si está bien hecha una encuesta y ese es el método, debería ser muy transparente. En este caso, ¿no? por ejemplo, en Tijuana abren mucho el arco de los precandidatos, ¿no? Pone 6 en lugar de meter 3. 3 afines a Morena, ¿no?
Entonces vuelven muy heterogéneo. ¿Eso qué significa? Que te vas a tener problemas a la hora de decidir. Claro. Entre más grande sea el número de personas, más te va a generar conflictos. No lo previeron, eso es increíble, ¿no? Tú decías hace un rato, hablabas de los problemas internos de Morena, y yo me pregunto si no están confiados en el carácter de la marca. Sí. La marca tiene un carácter muy fuerte ahora, Sí. y a lo mejor se confía mucho. Ese es un error, por ejemplo. Yo creo que sí está eso, ¿no? Los dirigentes, por ejemplo, hay una visión muy optimista, ¿no? Y no están calculando los golpes, los efectos, cómo se van a traducir, porque todavía no lo medimos exactamente. Pero yo creo que sí puede alcanzar una dimensión muy grande de ruptura. Por ejemplo, en el caso de Martínez Veloz. Pero también en Mexicali, con Rigoberto. Además, porque la fractura es en el Estado. Y Ensenada. No nada más en Tijuana. Están brotando muchos liderazgos, mucha inconformidad. En el Valle de Mexicali, por ejemplo, hay gente que dice que Leonel Godoy ofreció 30% de candidatura a grupos, ¿no? A Baja California Resiste, ¿no? Sí, exacto, Y no les dieron nada. Entonces, hay inconformidad porque la base esa que votó por López Obrador no está viéndose reflejada en los candidatos que están surgiendo en este momento de Morena, ¿no? Y yo creo que a mediano plazo puede generarle problemas, una desilusión de la gente y generar un voto de castigo al partido, a la dirigencia, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, lo registro muy claramente con Leonel Godoy, que es el delegado de Morena. Sí. La gente no quiere a Leonel en Baja California. ¿Pero es por una encuesta o es por...? Por rechazos, Por rechazo. por lo que sucedió, ¿no?, en la elección. Y yo creo que eso no es saber construir el partido. Eso es lo que dice Víctor realmente, ¿no? No han sabido construir, se han montado en el triunfo, en la miel del triunfo, y no están construyendo de manera concreta al partido en las bases, en los electores, Es que ¿no? fue algo muy repentino, ¿no? O sea, 4 años para un partido es muy poco, ¿no? Sí, muy poco. Para construirse, para afinar los procesos, para... Una respuesta desproporcionada, ¿no?, a la trayectoria. Bueno, Con un ¿quién impresionante- se esperaba el triunfo así? Necesita pasar de movimiento Impresionante. Es a que fue partido, ¿no? un Necesita tsunami, ¿no? hacer eso, de movimiento social amplio a un partido. Porque el movimiento es más elástico, ¿no? Se te mete más gente, como ahora te está sucediendo. Y ya que como partido, pues entonces ya vas poniendo como barreras a la entrada, a la gente. No llega cualquiera y se mete y se hace candidato, ¿no? Pero yo a lo mejor va a tardar eso, exactamente, ¿no? Yo creo que ese es el proceso de decantamiento que va a sufrir a nivel nacional. Yo creo que en un año, con el asentamiento del gobierno de López Obrador, ¿no? Que no se ha asentado todavía, pues, ¿no? Entonces Sí, de ahí todavía va a venir un proceso para el partido también. Y además la frontera está muy expectante por los cambios que tuvieron que ver con la frontera directamente, ¿no? Es decir, lo que señalabas hace un rato. Curiosamente es el primer estado que se presenta a elecciones después con el nuevo gobierno, pero también es el estado donde ha habido más cambios, donde por lo menos han propuesto más cosas. Claro. Imagínate un candidato del PAN o del PRI diciendo no estoy a favor de que se reduzca el 8% el IVA, ¿no? Claro, claro. O que baje el ISR, o sea, o que baje la gasolina y se homologue. O sea, son banderas que ya no tienen y que pudieron haber tenido en otro momento, ¿no? Y ahorita, pues, ¿qué puedes decir algo diferente, ¿no? Que atraiga a la gente en un contexto así de ellos de crisis. Es muy complicado, ¿no? Construir una alternativa a Morena, ¿no? Ya nos están llamando a un corte, Claro. así que para que vean qué rápido se fue esto, vamos a dejar una pregunta flotando esperando su respuesta, y la pregunta es: la masificación de la votación que hubo el año pasado, o por lo menos el aumento en la votación, ¿rompió con las estructuras? La dejamos para el regreso. Regresamos, nada más un voto y volvemos. Gracias. Ya estamos de regreso con una pregunta que dejamos ahí en el ambiente para que nos contesten nuestros 2 invitados especiales de hoy, que les vuelvo a agradecer la presencia, y está muy entretenido el programa. La pregunta era, si la recuerda,
Es decir, esta votación que hubo en el 2018 rompió con lo que eran las estructuras o los votos duros, porque antes se decía, no, pero en Baja California no. Puede pasar en otra parte del país, pero en Baja California no van a ganar ni una diputación. Y fue todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un fenómeno. Yo creo que rompió absolutamente, ¿no? Y apareció un nuevo elector. Un rasgo muy importante que tiene que ver con tu pregunta es que aquí apareció ese elector que no conocíamos, que estaba ahí sumergido, el que se abstenía de votar, apareció en esta elección. Eso quiere decir muchas cosas quiere decir eso, pero por ejemplo, que la gente no vota porque no hay alternativa. O sea, sí sale la gente, quiere votar, la gente quiere cambiar, pero cuando hay una salida... Asomó una alternativa y la gente fue. Yo creo que eso es lo que... Y eso desestructuró el clientelismo electoral, digámoslo de esa manera, o los mercados electorales de los partidos, los desestructuró, los diluyó. Yo incluso creo que el del PAN, que es el mercado más bien constituido, ¿no? Porque si el PAN ha hecho algo a lo largo de estos 30 años es construir un segmento muy importante de electores, ¿no? Una identidad electoral con ciertos grupos, ¿no? De clase media, etcétera. Entonces, yo creo que eso también está en duda ahora. Esos sectores no necesariamente van a votar por el PAN, van a buscar una opción y una de ellas puede ser Morena, ¿no? Yo creo que por lo que estás diciendo también de la frontera, esa gente se identifica mucho con los proyectos de cambio de la frontera, claro, de bajar la gasolina, programas de infraestructura para mejorar, detonar el crecimiento fronterizo, que el PAN, eran las banderas del PAN, nunca lo hizo, nunca las hizo con vigor, ¿no? Bueno, yo creo que están ahí y la gente está contenta por eso, yo creo. Y entonces va a haber un corrimiento masivo de electores hacia Morena, yo creo, ¿no? Tiene que ver entonces con que el elector sí se informó más y salió a votar, no fue nada más por este hartazgo de tenemos lo mismo en los otros partidos, entonces sí se informó y sale y por eso... Hay un elemento relativamente nuevo en esta historia que empezaba a despuntar en 2012, redes sociales. Y este segmento de la población que era apático, el de los jóvenes, ¿sí? No participaba. Cuando nosotros analizamos los datos de 2012, por ejemplo, que surge el Yo Soy 132 y las redes sociales empiezan ya a ser un factor importante, claro. Aumentó en Baja California el 22% de la votación en 2012. Desde mi punto de vista, aunque no tengo los datos así, mi interpretación es que este segmento de la sociedad que se informó a través de las redes sociales empieza a participar, empieza a romper con esa pasividad y yo creo que en esta elección había mucho, aparte de lo que señalaba Benedicto, el tema de la corrupción llega mucho, ¿no? O sea, ese hartazgo sobre todo por la corrupción. También está la inseguridad, pero como motivante político la corrupción, el hartazgo, yo creo que fue un tema muy presente en las redes sociales y que finalmente movilizó a este segmento de los millennials, ¿no? Que manejó bien el que Andrés Manuel López Obrador sí, cuando claro. hablaba que todo lo reducía a la corrupción y uno decía, todo, y después se fue convenciendo pero la gente de que sí, de que no todo, pero la gran mayoría de los problemas tienen que ver con la corrupción. Lo que claro, yo veo en López Obrador es que es un gran pedagogo. O sea, esta actividad diaria de estar diciendo, o sea, lo sitúa y al rato dices, otra vez va a decir, pero gente nueva lo escucha. Eso es una educación política la que hace, ¿no? Y lo hizo durante la campaña. Recorrer el país, ir a todos lados, decir, o sea, uno que lo sigue, pues dices, pues es el mismo discurso. Yo creo que pero quien no lo ha escuchado, dice, caray, sí, o sea, va creando todo consenso, ¿no? De la población que tiene un discurso muy dirigido a la gente. Y muy didáctico, ¿no? Sí, pero a la gente de menos escolaridad, si podríamos llamarlo así, ¿no? Por eso es pedagógico, ¿no? Explica las cosas, a veces excesivamente las simplifica, ¿no? Para un especialista dicen, por favor, ¿no? Pero él está hablando a un
a una parte de la sociedad. Pues López esa Obrador, masa que votó y ahí es coherente con eso, ¿no? masivamente, vale la redundancia. Y yo creo que ha ayudado en general, aquí hablando de Baja California, a recuperar algo que se perdió durante mucho tiempo, que fue la confianza en los partidos y en los candidatos, ¿no? Y que eso justamente fue lo que incentivó el no ir a las urnas, ¿no? Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es mucha confianza, ganas de creer de que sí va a haber cambio. Claro. Por eso también hay mucho, la gente se está metiendo en la definición de los candidatos. No está jugando un papel pasivo. Es muy importante eso, o sea, quiere ser parte de la decisión. No quiere que le vuelvan a poner candidatos. Hay mayor participación, hay ¿no? más Por lo menos ganas de participar. Y por las redes también puede ser, claro, ¿no? las Porque redes son... están reflejando el debate, la discusión, si tú quieres, a bajo nivel todavía, que hay en las redes, ¿no? Y fíjate qué interesante el fenómeno que creo yo se está dando. O sea, ante este tipo de decisiones que no convencen a la gente, la forma en cómo se hace la encuesta, o la falta de transparencia, no dicen es culpa de López Obrador, sino te están traicionando. ¿No? O sea, no es un problema de López Obrador, es la gente que está malinterpretando lo que deberías de hacer. La gente está separando, o sea, la gente está rechazando a Bonilla, pero no a López Obrador. Eso es bien importante. Lo que pasa es que lo que yo he visto, por ejemplo, las candidaturas a diputados y el caso de la senaduría, yo he visto también que la gente de Morena caminó, casi copiando el cartabón de López Obrador, también caminaba mucho el Estado. Y me parece que había como una especie de abandono en ese sentido. Es decir, habíamos entrado en una política virtual prácticamente, apoyado además por las redes, y faltaba contacto con la gente. Es que, volviendo a lo que tú decías, con un 30% de participación nomás requerías el voto duro. Claro. Y era mediática la política, ¿no? Los partidos se metieron mucho a un trabajo mediático, de marketing, de los medios, y muy poco contacto con la gente, no sometían nada a la gente. El PAN, yo desde esa lectura creo que incentivó mucho a alejar a la gente. Fue generando una actitud de pasividad, de alejamiento de la política, de desinterés de la política apareciendo como un fenómeno de élite, ¿no? De cúpula, y tú estás al margen como ciudadano, no participas. Yo creo que se está revirtiendo eso. Hoy yo veo nuevos elementos para decir que hay un mayor interés, hay un vivo interés en participar y discutir desde abajo, ¿no? Desde organizaciones, además porque también quieren que les den cosas, ¿no? Hay hoy grupos que se están organizando porque quieren que les den cosas, recibir cosas de parte del nuevo gobierno, ¿no? Hay una movilización, yo creo que a nivel nacional y a nivel local con respecto al nuevo gobierno, ¿no? Como que construyeron una imagen en los últimos 10, 15 años de que la política era una carrera por prebendas, ¿no? Y la gente como que se empezó a dar cuenta de eso, empezó a rechazar. ¿No? Sí. Y lo que pregona López Obrador justamente es lo contrario, ¿no? Claro. La austeridad republicana, pero además lo practica. O sea, es impresionante. Es que es un líder que practica esas escenas de subir al presidente español en el sur. Son muy fuertes, realmente, muy fuerte. Porque dice, caray, sí va con eso, realmente. O que se sube al avión y todo el mundo quiere tomarse y se toman la selfie con él. Uno hasta preocupado está, dice, y la seguridad de aquí, imagínense que le pase algo y él sigue con sus cuestiones de... Empezó con está instaurando una pedagogía política que al principio a todos se nos hacía muy básica. Sí. Como el mismo discurso, y sin embargo fue prendiendo en la gente de manera tal de que es lo que... Y sin querer los ha establecido como una exigencia, yo creo, de la gente, ¿no? La gente ahora se ha convertido en una exigencia a los candidatos, a los partidos. O sea, la gente no quiere que lleguen candidatos que no lleguen a robar al gobierno. Claro. ¿No? O sea, ahí ya hay una presión social y una noción nueva de la administración pública, ¿no? De lo que es un funcionario, de lo que es llegar al gobierno. Ahora es diferente, no lujos, no celulares, no carros blindados. Eso impacta. Entonces, eso va a estar aquí. A la gente le gusta eso. No, eso va a contar, yo pienso. Y la gente quiere candidatos con ese perfil. Imagínate la máxima, en un sistema presidencial, pues,
el cargo máximo es el primero. presidente, ¿no? Claro. Que practica, que se sube al vuelo comercial, que no trae guaruras, y te llega un funcionario de rango medio con todo un aparato, dices, ¿pero este qué? O sea, no está viendo cómo Si el está- presidente, claro, si el presidente es Sí, esa es la austero, función un poco, ¿no? ¿Eh? Esa es la idea de López Obrador, de a través de los hechos imponer. Sí, si hay Una presidente práctica, honesto, debe pues, haber funcionarios honestos, es lo que dice, o la corrupción se barre de arriba para abajo, ¿no? Claro. Y si lo practica alguien, porque no es alguien que sea doble discurso, es que realmente lo cree. Lo está haciendo, y claro. lo vive, y lo ha hecho siempre. O sea, eso es lo impresionante, ¿no? si no le puedes buscar con lupa, a ver qué hiciste, y En no le anteriores. encuentras nada porque realmente es una trayectoria. O sea, es una mística, es una misión que él tiene, ¿no? Me imagino, porque uno se pregunta, ¿de dónde saca fuerzas para esa dinámica de diario? Ya los pobres funcionarios que lo acompañan han de decir otra vez a las 4 de la... O sea, traen una dinámica que yo no quisiera estar en No, los zapatos. impresionante, claro. Y dices tú, ¿de dónde saca esa vitamina? Pues porque él se siente que está cumpliendo una misión histórica, ¿no? Cree, Entonces, Claro, después de tantos en su años. proyecto, ¿no? Yo creo que es cree. impresionante. Pensábamos que era pose en algún momento. Decían, no, este se va a cansar. No se cansó ni tantos años. Y ahora, como alguien me decía, ¿cómo crees que se va a cansar si era lo que querían? O sea, era su más vehemente deseo, pues lo está haciendo con todas las ganas del mundo porque lo cree, ¿no? Que, que va a transformar al país, ¿no? El reto va a ser si vamos a ver eso aquí, en los funcionarios, en los candidatos, ¿no? Ahí sí es el- Eso va a ser va a interesante, ser porque en el interesante. fondo es lo que busca López Obrador, ¿no? Que ese perfil, esa imagen baje hacia abajo, ¿no? Hacia los municipios. Y si no, pues no va a funcionar, ¿no? Claro. Se va a concentrar el poder en una sola persona. Tiene que irse trasladando a los rincones del país y vamos a ver si aquí hay, ¿no? Porque va a ser la primera elección realmente. Sí. Vamos aquí, el experimento. Baja California va a ser nuevamente un experimento en esos términos, ¿no? Ahora, siempre que hubo elecciones federales contra las elecciones locales, pues evidentemente en las federales acuden más a las urnas, claro. como pasó en el 18. ¿Hay motivo suficiente, Víctor, Benedicto, para que el año próximo, para que dentro de unos meses, el 2 de junio, la gente acuda y no se note ese cambio tan brusco que se notaba cuando eran elecciones locales? No, porque es de gobernador. Cuando sí realmente es muy complicado es en intermedia. Ok. Por eso a mí me preocupa esta decisión del Tribunal Electoral Estatal de estos días de cambiar al 24 el empate, porque se va a empatar con elección presidencial, Que es un gobernador error eso. con presidencial, y se van a dejar en el 21 las dos intermedias. Sí, Eso no estaba contemplado y los especialistas no recomiendan eso, porque lo que atrae es combinar la presidencial con una intermedia local o la de gobernador con una intermedia federal, ¿no? Además de que juntas con la presidencial, ¿no? El cambio de gobernador con Entonces, la presidencial, y eso puede ser bueno, a veces malo, ¿no? Influencia a la local. Arrastra, ¿no? Se dice Sí. la elección federal, ¿no? En la presidencial sobre todo, ¿no? Sí. Podemos leer que si al presidente le va mal al filo del Exacto. año 24, le va a ir mal al que vaya a ser candidato en ese sentido. De su partido, De su sí. partido. Eso sí, solía es muy- ocurrir. Eso ha ocurrido. Sí. Yo creo que aquí va a haber una masiva participación, ¿eh? Por el entusiasmo que hay. No va a haber competencia. Yo me atrevo a afirmar que no va a haber una competencia por las condiciones que hay. La competencia generalmente es un factor que mueve a los electores, pero aquí lo que va a haber es entusiasmo, porque otra vez refrendar el triunfo de Morena. Yo creo que eso es lo que va a haber, y un poco como la idea de una vez sacar del escenario a varios partidos, ¿no? Como el PAN, el PRI. Hay mucho idea de quitarlos, de enojo contra el gobierno del gobernador. Claro. Y yo creo que eso va a mover mucho, va a haber una buena participación en Baja California. Si hubiese este cambio de 2 años a 5 años, ¿los ciudadanos saldríamos beneficiados en algún sentido? Si son 2 o 5, ¿cuál sería No, para mi punto nosotros a lo mejor? Mi punto de vista es que 2 años estaba
estaba bien para ese empate, porque íbamos a lograr el empate, como le decía, Sí, con las de federales. una gobernador con la intermedia federal de 2021. Y eran las reglas. Todo el mundo ya estaba de acuerdo en que iban a ser 2 años. Esto mete en una dinámica, yo creo, innecesaria, ¿no? Porque además, si viene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a enmendar la plana, a local, en un contexto muy complicado, hay que decirlo, para otra parte que es importante de los procesos electorales, que es los órganos electorales. Hay en este momento en el país, y la propuesta de Morena es una reforma electoral, y el planteamiento de Morena es desaparecer los órganos locales, ¿no? Entonces, si sucede, esto le da abono a esa posición, ¿no? Porque todos los órganos electorales locales se están uniendo para defender a los órganos locales. Claro. Y que en vez de desaparecer, se le vuelvan a dar las atribuciones que se tenían antes. Es decir, que se ocupen íntegramente de la elección local, que me parece muy bien. Claro. ¿No? O se pasa a un órgano nacional, o se asumen, pero con decisiones de este tipo, el discurso es, oye, ¿cómo les vamos a dar todo el poder a los órganos locales si hacen estas cosas, ¿no? Hay un criterio con respecto a tu pregunta, un criterio aquí local, de grupos locales, que piensan que 5 años es mejor que 2, porque no puedes hacer nada, ¿no? Como gobierno, los mini gobiernos que hay, ¿no? Y a partir de esa idea, muchos grupos se movilizaron para cambiar, pero olvidando, soslayando que es muy importante el empate, porque el empate lo que busca es ahorrar en las elecciones, evitar que se gaste tanta, que haya muchas elecciones y los gobiernos no pueden hacer proyectos. Pero ahí no sale más caro el caldo que las albóndigas, es decir, un gobierno de 2 años nada más que apenas se instala, al año ya están pero una sola vez. Todos los estados lo tuvieron. Hay que Sí, olvidar que en este 2018 solamente Baja California y Nayarit no tuvo elecciones concurrentes. O sea, 30 entidades ya tienen empate electoral. O sea, ¿por Una qué? sola vez es nada más para buscar que se junte, ¿no? La elección federal con la local, y ya después ya no, ya va a volver a la normalidad. Yo tengo una pregunta, porque ya estamos, increíble, pero ya estamos consumiéndonos el tiempo, y me da mucho gusto porque quedan muchas cosas para platicar. La pregunta que les tengo es, a partir de la elección del 2018, porque fue una elección para los partidos políticos perdedores, ¿creen que en el transcurso de estos casi 9 meses que llevamos del 2 de julio, aprendieron algo los partidos políticos o siguen en la misma, en el mismo berenjenal, digamos? No, yo creo que no aprendieron nada, no han aprendido nada. Mira, yo creo que el problema principal es que no han sabido leer lo que sucedió, ¿no? Yo lo veo a nivel nacional, los dirigentes, si uno analiza los discursos de los dirigentes, de la gente que más elabora políticamente, se da cuenta que hay una actitud reactiva, no comprensiva, nunca voltean hacia ellos mismos, no señalan los errores, las limitaciones. Hay algo mucho más importante que no comprenden, que es cómo se fue gestando el hartazgo de los ciudadanos. O sea, saben que tienen que hacer algo, pero no saben qué. No saben, porque ya quedaron. Lo que están viviendo los partidos es un rechazo evidente de la gente, de los electores, hacia ellos, ¿no? Una reprobación. El PAN y el PRI, partidos desprestigiados. Claro. ¿no? Totalmente Sí. desprestigiados. Si uno ve los discursos de los dirigentes, pues la conclusión es esa: no aprendieron nada, no hicieron una evaluación, no fueron autocríticos. Incluso lo que trasciende en estos días es que es muy probable que la nueva dirigencia del PRI esté encabezada por René Juárez. O sea, otra vez el que acaba de dejar de serlo. Uno ve la dirigencia de Marco Cortés en Del el PAN, PAN. dices tú, pues, y el Lo mismo, discurso lo es mismo. exactamente lo mismo. Y el PRD, controlado por el grupo de los chuchos, que se sostiene todavía, y los tres en anti-amloísmo, ¿no? Es decir, están en el mismo discurso, uno los sigue escuchando igual, ninguna reconsideración. A ver, ¿qué pasó aquí? Nos pasó una aplanadora. Es un rasgo de la escena ahorita, ¿no? O sea, el presidente no tiene contrapesos, no hay oposición, quedó arruinada.
Está destrozada. Y el grupo que acaba de anunciarse esta semana, que le llaman los contrapesos, ya se le conoce ahí, Claro. encabezados por Javier Corral, gobernador de Chihuahua. O sea, ¿con qué cara dices? Es un grupo de la sociedad civil encabezada por un gobernador panista, que lo que quieren es la candidatura en 2024. Yo creo que Conclusión, no aprendieron. No, yo Sí. creo va a pasar muchos años para que puedan recomponerse. Carlita, como viste, este programa Híjole. se nos fue como el agua. Así es. Y les agradezco infinitamente Muchas que gracias. esta Muchas hora gracias. sea consumido, pero los invito a que ya próximo a las elecciones, una semanita antes, los invito de nuevo. ¿Cómo la ven? Muy Sí, bien, claro. Y ahí muchas le gracias. damos Así es. con tutti. Todavía estamos a casi 3 meses, todavía hay algunas dudas, pero muchísimas Muchas, gracias claro. por haber estado con nosotros y como bien lo dice el señor José Chicone, pues los esperamos muy pronto, obviamente ya más avanzadas este proceso electoral, ¿no? Para Muchas ver gracias. qué Tú sucede despides aquí en el Baja programa, California. compañera. Muchísimas Así que- gracias de verdad por haber estado con nosotros. Usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos pues, el siguiente domingo para seguir poniendo estos temas tan importantes aquí sobre la mesa. Gracias, José. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias.